¿Cómo están mis queridos suscriptores acá en este canal? Bien, hoy vamos a cambiar la clave root, la clave de administrador de nuestro equipo Mercusi MW302R. Recuerden que ya venía haciendo videos sobre este router, pero por supuesto este video va dedicado a los que se la tiran de pilita. Porque hay muchos por ahí que llegan a una casa y lo primero que hacen es: dame la clave del Wi-Fi. No obstante, con obtener la clave del Wi-Fi, también quieren adueñarse de las configuraciones del router y por supuesto, a través de la contraseña de administrador, la contraseña root, por supuesto, entran a esculcar la configuración del Wi-Fi. Hasta hay unos que le cambian la clave Wi-Fi y solamente ellos quedan conectados al Wi-Fi. Vean lo pila que son la gente. Bueno, hoy les voy a mostrar cómo cambiar esa contraseña root. Recuerde que en el video pasado, o sea, el primer video que grabamos sobre ese router, se lo voy a dejar por aquí arriba, lo primero que nos pide era configurar esta clave de administración. Bien, hoy la vamos a cambiar para evitar estos imprevistos con los usuarios, la cual pueden entrar a tu configuración. Así que señores, vámonos de una al video. Bien señores, y para cambiar la clave de administrador, la clave root de nuestro Mercusi MW302R, lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, conectarnos a la red Wi-Fi de nuestro router Mercusi. Como ven, acá ya estoy conectado y simplemente, bueno, vamos a abrir nuestro navegador web. En mi caso yo voy a usar Microsoft Edge y en la barra de búsqueda vamos a colocar el link que nos proporciona la compañía de Mercusi para nuestros equipos, que en este caso sería mwlogin.net, así como ven acá, que por supuesto anteriormente ya había ingresado a las configuraciones del router. Simplemente yo lo voy a seleccionar y nos abre lo que es la página principal de nuestro equipo. Por supuesto, esta es la clave que vamos a cambiar hoy, que por supuesto acá yo la tengo por predeterminada, guardada. Por supuesto, esta clave la configuramos en el primer video que vimos y es la que vamos a usar para entrar. En este caso, como ven, esta es mi clave de administrador. Esta es la que vamos a cambiar y simplemente le damos iniciar sesión. Por supuesto, entramos a las configuraciones de nuestro equipo. Esta es la página principal de las configuraciones de nuestro equipo. Y para cambiar la clave, simplemente nos vamos a las opciones de avanzada. Y luego buscamos lo que es la parte de sistema. Aquí, por supuesto, vamos a buscar la parte de administración. Y entramos acá. Y acá, por supuesto, está las opciones para cambiar la contraseña root, la contraseña de administrador de nuestro router. En mi caso, bueno, yo la tengo aquí cargada. Como ven, esta es mi clave que tengo actualmente y la cual la voy a cambiar. Vamos a colocarle Manducho 321. Es un cambio, pero un cambio como quien dice, pues esto es una prueba. Por supuesto, ustedes pueden colocarle la contraseña que mejor le parezca para esta parte administrativa. Por supuesto, tengan en cuenta que sin esta clave no van a poder entrar a las configuraciones del router y entonces nos va a tocar reiniciar el equipo. Bueno, ya son cosas que sí por sí hay que hacerlas, pues, en caso de que se te olvide esta clave de administración. La pego acá para confirmar la contraseña y simplemente le doy guardar. Por supuesto, acá el equipo nos expulsa de las configuraciones por seguridad y acá, por supuesto, como ven, nos pide la contraseña para volver a iniciar sesión en nuestro equipo. En este caso vamos a colocar la contraseña vieja. Como ven, esta es mi contraseña vieja y si le doy iniciar sesión, seguramente me va a decir que es incorrecta. Bien, vamos a colocar la clave nueva que sería Manducho 321 y le damos iniciar sesión y por supuesto acá iniciamos sesión.
Bueno, en este caso yo le voy a decir que sí la quiero guardar. Y por supuesto, ya la clave me queda preconfigurada en mi navegador web. Hey, recuerda suscribirte al canal, darle like y por supuesto compartir este video. Y vamos a seguir cambiando la contraseña root a nuestro equipo Mercusi MW302R. Seguimos. Bien, supongamos que en este caso no quieres que nadie entre a las configuraciones. Vamos a darle un dato extra acá rapidito. Datos extras. Bien, supongamos que no quieres que más nadie entre a las configuraciones de tu equipo. Por supuesto, tenemos una segunda opción. Vamos a darle este dato extra rapidito acá. Y es de configurar qué dispositivo único quieres que entre a las configuraciones de nuestro equipo. Bien, ¿cómo es esto? O sea, supongamos que esta es mi computadora y yo quiero que mi computadora nada más sea quien entre a la configuración del router. Bien, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a las opciones de avanzada, vamos a sistema y luego nos vamos a administración. Bien, acá nos dice esta opción, administración local, y aquí nos explica el accesar y administrar el router desde dispositivo de la red local. ¿Cómo es esto? Pues simplemente un dispositivo o dos, lo que tú quieras que solamente entre a las configuraciones del equipo, son los que vamos a configurar acá. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente desplegamos la opción que dice los administradores locales. Este que ven acá, lo desplegamos y aquí nos sale la opción de todos los dispositivos o dispositivos específicos. Simplemente yo lo voy a dar en dispositivo específico, pero en este caso solamente está conectada mi computadora. ¿Ven? En dado caso de que esté conectado el teléfono de mi primo, de mi hermano, de mi mamá, de quien sea, puedes, por supuesto, darle acá donde dice añadir dispositivo y aquí, por supuesto, podemos ver qué dispositivo vamos a conectar. Supongamos que aquí está una lista de dispositivos, pero claro, aquí solamente me sale mi computadora porque es la única que tengo conectada al equipo en este momento. Pero aquí seguramente van a salir los dispositivos que estén conectados en ese momento al router, ¿ok? Simplemente los puedes seleccionar y aquí se te van a ir marcando y simplemente le dan guardar, ¿ok? Pero en este caso, como solamente está mi computadora, simplemente le voy a dar guardar. Al guardar esta configuración, solamente mi computadora va a tener acceso a entrar a las configuraciones de nuestro equipo Mercusi MW302R. Esto es una seguridad extra. O sea que si viene mi hermano, mi tío, un desconocido y quiera entrar a las configuraciones y así tenga la clave de administrador, la clave root, no va a poder entrar a las configuraciones del router. ¿Ok? Esto es una conchita de mango que le tumbó la gente de Mercusi a los tumba Wi-Fi. Así que señores, si quieren, pueden activar esta seguridad extra para así tener acceso y control de las configuraciones de tu equipo Mercusi MW302R. Bien señores, y así de fácil y sencillo fue cambiar la contraseña root, la contraseña de administrador de nuestro equipo Mercusi MW302R. Espero que, bueno, creo que dentro de poco se viene otro video con respecto a este router, porque es que este router de configuración es muy bueno. Tiene todo, no le falta nada. Lo único de él es que es de 2.4 GHz, por supuesto. O sea, este equipo nos va a trabajar con fibra óptica, pero no nos va a brindar toda la velocidad que manda el plan de fibra óptica. Así que señores, Ojalá hubiese conseguido uno que sea de 5 GHz o por lo menos de puerto gigabit, que es lo más importante. que más seguro que esté por ahí uno de la Mercusi, que por supuesto lo vamos a ir buscando. Pero no se preocupen señores, vamos a seguir acá en el canal porque en realidad el equipo es muy bueno. Así que señores,
Estamos pendientes con el próximo video. Por supuesto, recuerda suscribirte, activar la campanita y darle like. Así que nos vemos en el próximo video.